tiene la razón. Buenas noches y bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Faltan 2 días de campaña electoral, durante los cuales contribuiremos desde RPP a que los televidentes y radioescuchas puedan informarse sobre lo que proponen los candidatos y las trayectorias que los han conducido a la actual campaña. Hoy hemos invitado a candidatos de 3 partidos políticos. Van por Lima, primero el señor Julio Arbizu de Juntos por el Perú, con el número 5, el señor Carlos Enrique Chacón del Frente Amplio con el número 1 y el señor Manuel Macías con el número 7 de Somos Perú. Naturalmente queremos comprender qué cosa es lo que proponen ustedes, pero antes de eso hay que hablar sobre algunos hechos de la coyuntura que tienen que ver con el Frente Amplio. La última vez que oí al señor Chacón proponía que los congresistas ganaran el sueldo mínimo, es decir, menos de 1.000 soles. Y ahora descubrimos que en su lista, bajo su autoridad, alentado por su nombre y su trayectoria de casi 5 décadas, había alguien que recibía, por lo menos en un caso, una coima de 10.000 soles. Es el señor que corre con el número 35 en su lista, de apellido Rosario Zúñiga. ¿Cómo es posible que no hayan sabido que un compañero de armas, usted que tiene tantos años dedicado a la política y denunciando la corrupción, cómo es posible que en su lista haya alguien que ha sido hoy detenido por la policía por haber sido condenado por corrupto? Señor Fernández Chacón. ¿Cuántos años le han condenado? Los años suficientes como para que... Yo le condenaría a 20. A 20. No a 5. Ya, no, él no ha sido a 20. Él ha recibido 10.000 soles de una coima de un alcalde de un distrito de Junín para que lo ayude desde el ministerio del cual era miembro a acelerar trámites administrativos. Bueno. Creíamos que eso era para los grandes empresarios, pero los militantes de izquierda también están en lo mismo. Has dicho los. Los. Conocemos de uno. Bueno. Conocemos de uno. Bueno, ahora déjame condenado, explicarte. Sí. Déjame explicarte. Primero condeno eso, por completo. Y por eso te he preguntado cuántos años le han dado, porque yo le haría el doble por sinvergüenza. Otro, no lo conozco, nunca lo conocí ni nunca lo vi y curiosamente no tengo ni una sola foto con él porque no sé quién es. Cuando ya he averiguado... Después, fotos de conjunto hemos visto de los 36 candidatos. Yo con él. Ah, bueno, de repente. Sí, de repente yo lo he visto ahí, junto a él, sí. De repente, pero a él no lo conozco ni sabía que existía. Lo otro, he conversado con los que filtran la información dentro del frente y a la hora que se hizo la lista no aparecía ningún solo antecedente. No aparecía ningún antecedente. Quiere decir que han hecho mal su trabajo. No, quiere decir que no hay información completa en la ventanilla única. No hay información completa en la ventanilla única. Porque son muy acuciosos para algunas cosas menudas, pero algunas cosas grandes se pasan. Bueno, y por supuesto tiene el repudio y el rechazo de todos nosotros, ¿no? Sencillamente se le ha separado sin ninguna explicación. Pero él va a seguir siendo candidato y puede ser elegido. No porque nos dice el Jurado Nacional de Elecciones... Si tuvieran la posibilidad de sacar 30 de los 36 que hay en Lima, a lo mejor. Pero no, objetivamente sabes que no es así. Sabes que no es así. Pero quizás va a ser votado por muchos corruptos, que van a seguir dándoles coimas. Bueno, vuelvo a insistirle, tampoco tiene muchas S a la cosa. Muchos corruptos, en el Frente Amplio no hay corruptos. No digo que los corruptos del país... Se escapa alguien, sí. Entonces actuamos como tiene que actuarse. Bueno, su opinión, señor Arbizu, sobre este hecho, usted que ha estado del lado de la justicia del Estado. Bueno, 2 cosas, ¿no? Primero, que eso demuestra de que los filtros no son lo suficientemente intensos como debieran ser para permitir que una persona con esos antecedentes pueda integrar una lista cualquiera que sea para candidatear al Parlamento. Y eso tiene que ver también con el Jurado Nacional de Elecciones, pero con los partidos políticos. Creo que, claro, hay que hacer un mea culpa en todos los casos. Hay muchísimas listas que llevamos en algunos casos, personas que no deberían haber estado ni siquiera el primer día en condición de candidatos a una elección tan importante como es la elección de este Parlamento complementario. Sin embargo, insisto, creo que los mecanismos empleados para filtrar a estos sujetos no están funcionando correctamente. ¿Mecanismos empleados por quién?
Primero por el jurado, primero por las instituciones y segundo, sin duda, por los partidos. Pero ¿cómo es posible? ¿Quién me puede explicar eso? Que hayan candidatos, incluso número 1, como usted es número 1 de la lista, que han sido eliminados por no haber declarado un auto robado o un auto olvidado de hace 40 años. Eliminados, sin posibilidad. Y sin embargo, casos, alguien que ha recibido una coima que estaba procesado desde hace años, sí se queda. Y el general Mora también se queda. Absolutamente inexplicable, ¿no es cierto? Absolutamente inexplicable que haya esa rigurosidad con algunos, por lo que tú dices, que hay muchísimos casos, ¿eh? No solamente uno o un número 1. Muchísimos casos. Tome nota de la CESI. No, en ese caso hay muchísimos. O sea, muchísimos que se equivocaron o que tuvieron un juicio distinto por parte del jurado respecto de algún bien que declararon o no. Conozco por lo menos personalmente 5 o 6 casos. Pero digamos, conozco, fueron desembarcados de la lista, fueron desembarcados de la contienda. Y en este caso se les pasó a todos. O sea, estamos a ¿cuántos días? A 3 días de las elecciones, 3, 4 días de las elecciones. Es el domingo próximo. La campaña acaba el viernes. Exacto. Y recién tenemos información de este sujeto que hoy día ha sido capturado. O sea, aquí se les pasa la tortuga a todos, ¿no? Y claro, yo creo que hay que hacer un mea culpa, porque obviamente hay una responsabilidad de los partidos. Pero ¿quién tiene que hacer el mea culpa acá? Yo creo que, por supuesto. El señor Fernández Chacón hace mea culpa. Yo no tengo ninguna duda de que es un error que hemos cometido. Pero también, ojo, la crítica del Frente Amplio, la autocrítica del Frente Amplio, del señor Fernández, que me parece además importante que lo haga, que lo diga expresamente, no exime de la autocrítica que tienen que hacer las autoridades, Fernando. O sea, aquí no solamente se le pasa a los partidos. El señor Ticona difícilmente le va a sacar alguna autocrítica a usted. Pues mira, francamente, presidente, tenemos una sola un problema serio, ¿no? La idea. ¿Tú sabes qué cosa me observaron a mí? A mí me observaron que no había presentado el certificado de haber estudiado los 2 años que declaré de automotores en el año 57. Y tuve que ir al Ministerio de Educación a hacer la gestión, a conseguir un certificado de 1957 de mi media industrial que estudié. ¿Pero para qué? ¿Para qué le piden eso? Pregúntele a Ticona. ¿Qué tiene que ver eso? Si hubiera dicho soy abogado, tengo doctorado como García por aquí y por allá, ¿entiendes? Investíguenme, pídanme los certificados. ¿Pero cómo van a pedir los 2 años que cursé la media industrial en el año 57? Verdaderamente. Señor Macías, vamos al fondo del tema, que es el de la relación entre las autoridades ejecutivas y los alcaldes. Porque acá se trata de un alcalde pagándole una coima al funcionario de un ministerio. Usted ha sido alcalde. ¿Cuál es el recuerdo que guarda de las relaciones con los ministerios para que se aceleren las obras como un buen alcalde quiere? Mira, Fernando, una reflexión de fondo. El 26 tendremos Parlamento. Y creo que estas cosas desmerecen a todos, porque la gente está harta de los políticos y harta de estas cosas. Nosotros que vamos a integrar un cuerpo colegiado, tenemos que, todos los partidos que lleguen ahí, tienen que hacer el esfuerzo más grande para adecentar el Parlamento y hacer causa común para que la corrupción no permite, no blindar a nadie. Y lo que yo estoy mirando con los 2000 alcaldes, con el Ejecutivo, muchos forados de corrupción, no de ahora, esto es histórico, esto es de siempre. Pero la gente en el Perú dijo, hasta acá nomás. Ya no quiero más políticos, ya no quiero más partidos con la corrupción. Quiero un Perú diferente. Y lo podemos conseguir este domingo. Y no estoy poniendo de que todos sean buenos o todos sean malos. Digo que las personas que van a llegar son responsables individuales frente a sí y frente a sus colectividades políticas y frente al país. Por eso que esta reflexión es muy profunda, en el sentido de que hagamos el mejor esfuerzo, todos juntos, para que esto cese y termine. Ojalá. Pero yo también quería apelar a su experiencia de alcalde, pues sí. Yo he sido alcalde de Miraflores, para que nos diga. Va a un ministerio, quiere construir un parque, una avenida. Entonces siente usted que lo están meciendo uno y otro. ¿Cómo hace? ¿Cómo es que se resuelve el problema? Fernando, comienza a sentir que me está demorando el trámite, Fernando, para ver si le ofrezco algo. Es muy sencillo. Cruzas con tus reporteros acá al Ministerio de Vivienda, que está a unos pasos. Vas a ver tú en mesa de partes una cantidad de lobistas enormes que están esperando que lleguen los caseritos, que son los alcaldes. Un alcalde o un gobernador en promedio se pasa 150 días en Lima al año.
en Lima al año. Y están esperando ellos. Entonces ellos son el nexo con los funcionarios para conseguir las obras, para conseguir los proyectos. Y eso tiene un precio. Y ese precio lo está pagando los contratistas interesados. Tramitadores y contratistas y empresas. Pero el tramitador paga también al funcionario para que el funcionario se apure. Todo es una mafia. Todo es una mafia. Todo es una mafia. Entonces, ¿qué va a hacer usted en el Congreso? Precisamente, no es mi voz, es la voz de muchos. Hay que parar eso. Hay que hacer el tema mucho más transparente. Tenemos que hacer que esta relación ejecutivo-municipalidad, que es tu pregunta, sea transparente, sea real. Disculpa, no te cedo la palabra. Muchas gracias. Sí. Porque creo que tienes la razón, pero hay una arista del problema que no estamos observando y que hemos vivido hace muy poco. Es decir, un ejemplo de lo que pasó hoy ha pasado hace hace un mes más o menos con el caso Luciana León, ¿no es cierto? Solo que no fue directamente entre el Ejecutivo y un alcalde, sino que hubo una intermediación del Congreso de la República. O sea, se acusa a la señora Luciana León de haber ido donde el ministro de Economía a pedirle una partida. Y donde el de vivienda que mencionó el señor Macías. Exacto. Acá, a unos pasos. Digamos, y en ese caso ni siquiera es directamente yendo los lobistas a hablar con el Ministerio de Vivienda, los lobistas en favor de una empresa proveedora o coludidos directamente con el Ejecutivo, con la municipalidad, sino que en este caso se utiliza a una congresista, ¿no es cierto?, para que vaya a solicitar una partida extraordinaria para poder afrontar una obra que van a seguramente no hacer. ¿Cuán global tiene que ser, como ha dicho el señor Macías, esto para que esa persona ose ser candidato en una lista presidida por el señor Fernández Chacón? ¿Sabes cuál es el problema, Fernando? Perdón, tú hablas como si fuéramos el único que ha tenido ese problema. No, pero estamos hablando de lo de hoy, señor Fernández Chacón. No le saque el cuerpo a la jeringa, por favor. No le saco el cuerpo. Probablemente, yo siempre soy de afrontar los problemas. Fernando, sea que el ejemplo de la señora León es que ella hoy día está libre y está yendo todos los días a la comisión permanente. Pero está procesada, ¿no? Pero sabes, está investigando. Pero tú sabes perfectamente que en cualquier situación distinta, si ella no tuviera la inmunidad parlamentaria, ella tendría que estar purgando prisión preventiva. ¿Por qué? Porque concurren los tres elementos. No baile más rápido que la música. Fernando, prisión preventiva todavía está en una fase. Retomando el uso de la palabra, se puede decir que esto ocasionó una parálisis en el desarrollo del país. No en vano tienes que los proyectos de inversión de las municipalidades andan por el nivel de 20%, 21%. El dinero no se usa. Los presupuestos no se ejecutan en más del 50%. ¿Por qué? Porque esta parálisis tiene también un coactor, que es la Contraloría, que no hace control concurrente, que hace posterior. Entonces la gente está paralizada de temor. Los funcionarios no quieren hacer las cosas. ¿Temor? Por temor. Hay algunos que parece que no temen a nada. Bueno, sí, pues, pero esos avesados son los que vemos, pues. Entonces lo que tenemos que hacer realmente es conseguir que esa confianza para generar todos los proyectos, para agotar todos los presupuestos, esté enmarcada en una serie de seguridades que le permitan, por ejemplo, a Reconstrucción Nacional ejecutar los 20.000 millones de soles que no ejecutan. Y que el 21 se acaba. Todo este tema hay que volver a prorrogar. Entonces, lo que trato de decirte es que el correlato es que las empresas ya no participan. Ya no hay fianzas para las empresas. Todo está trabado. Porque todo está teñido de corrupción. Se requiere un pacto nuevo. Un pacto nuevo. Señor Fernández Chacón. 12.000 millones al año cuesta al país la corrupción. Sin duda. Saca la cuenta de los gobiernos que están siendo enjuiciados por eso. Ponle 10.000. Estamos hablando de 33 años de gobiernos corruptos. Entonces estamos hablando de 330.000 millones. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto ahora que le ha tocado de cerca a su la cosa y controlando y fiscalizando? ¿Cuál es la propuesta? Usted, como una de las personas mayores que entrará al Congreso, ¿qué es lo que propondría? Como un acuerdo político capaz de convencer a un hermano separado de izquierda como el señor Arbizu y a alguien más bien de centro derecha. Mira, yo no creo que esto sea problema de izquierda o de derecha, es problema del país. Acá no se gana una licitación. Tú no le vendes al Estado un alfiler, sino coimea. Así es claro. Mira, Fernando, yo me atrevo a hacer una propuesta aquí, ¿ya? Porque me parece que, además, alguna autoridad tengo para ver estos casos. Yo, cuando estuve en la Procuraduría, montamos un equipo de investigación. No hicimos solamente litigio directamente, sino investigamos. Y una de las conclusiones a las que llegó ese equipo fue que la mayor cantidad de casos de corrupción se concentraba en los tipos penales de colusión
¿no es cierto?, o negociación incompatible, que son delitos de Y encuentro. cohecho como acá, ¿no? Cohecho ya no tanto. O sea, soborno, porque el señor recibió plata. Por supuesto, es muy alta la tasa, pero la tasa más alta es la de colusión. ¿Qué quiere decir colusión? Se coluden el ejecutivo, ¿no es cierto?, que compra con el privado que vende o que ofrece servicios. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que tenemos una ley de contrataciones y adquisiciones del Estado que es absolutamente flexible. Mira, a diferencia de Chile, donde muchos de los neoliberales peruanos han mirado como el modelo, que ahora está haciendo agua, por cierto, ¿no es cierto? A diferencia ¿Agua de Chile, o fuego? Parece que sí. Pero bueno, fuego cruzado, ¿no? El asunto es el siguiente. Chile tiene, a pesar de esa tendencia, ¿no?, que han celebrado muchísimos aquí, tiene una ley de contrataciones que tiene una serie de candados, que tiene una serie de cerrojos que impiden que la transparencia no sea un valor dentro de los procesos de licitación. Y por eso Chile es uno de los poquísimos países en Latinoamérica que no tuvo problemas o no tiene problemas con Odebrecht. O sea, miremos nada más la realidad. Perdón, entonces mi propuesta es: modifiquemos la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado de una vez por todas. Lo sabemos todos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabes por qué? Porque hay empresarios que con el prurito de la tramitología nos han vendido la idea de que en realidad es muy difícil invertir en el país, hay muchísima burocracia que impide invertir. Bueno, pero controles formalmente hay, como lo han constatado los partidos y el señor Fernández Chacón con su certificado de escuela del año 57. Señor Macías. Si esta es la hora de verdad del Perú, si es de verdad el momento que vamos a vivir para los cambios, pues hay que cambiar la Ley General de Contrataciones. El ejemplo de los panamericanos y los sistemas de contratación que nos vienen del extranjero. Yo he sido gerente de Protransporte, gerente legal, en la etapa del proyecto. Proyectos con normas del BID y del Banco Mundial. ¿Protransporte en Lima, metropolitano? Protransporte, sí, el metropolitano. Sí, en la etapa del proyecto. Ahí veíamos los convenios con el BID y el Banco Mundial. Se hicieron muchísimas cosas. Los panamericanos han tenido también su convenio con Gran Bretaña. ¿Por qué no usamos esa malla legal que le permite a otros países ser transparentes, reducir la corrupción al máximo nivel, incrementar la productividad, poder desarrollar nuestros presupuestos, generar una nueva clase política, no como clase de privilegios, sino como grupo de dirigentes, líderes que sean capaces de liderar bienestar? Si esta es la hora de la verdad, hagámoslo. Señor Carrera pública administrativa. Y no ¿Está de tenemos. acuerdo con la propuesta que significa que el Estado peruano renuncie en alguna medida a su autonomía firmando contratos de gobierno a gobierno, como ha sido el caso de los Hay que ver cada caso, hay que ver. Yo también tengo mala experiencia de gobierno a gobierno. Yo investigué el caso Ugarte, que era de gobierno a gobierno, y fue un desastre. Entonces hay que ver, pueden ser la misma naturaleza, pero hay que ver caso por caso y de qué se trata. Pero son diferentes, ¿no? Porque el tema de estos penales en la época de los 80s era simplemente convenios. Yo hablo de sistemas de contratación, hablo de las normas. Es lo que se aplicó Lo que hay que los Juegos asumir, Panamericanos. lo que hay que asumir es que esto no va más así como está. Eso es lo que hay que asumir. Y si somos conscientes de esta situación y que lo que nos roba la corrupción, tenemos que ponernos de acuerdo si queremos que cambie la cosa. Pero queremos perfilar de acuerdo. Que siga la farra, entonces que siga. Hay dos que están proponiendo cambiar la ley de contrataciones del Estado. Falta saber qué día podrían presentar ustedes en común un proyecto de ley para modificar. Es sumamente importante esto, ¿no es cierto? Yo planteo la modificación de la ley y de inmediato estamos de acuerdo. Eso demuestra que puede haber consensos importantes en el Parlamento. Supuesto, claro. Efectivamente. Eso dicen aquí en RPP. Yo voy a verlos en el hemiciclo, que son elegidos. A ver, la cara de arrogante que cada uno pondrá. El señor Fernández Chacón se va a poner corbata. Querido amigo, yo me pongo corbata, a veces me la pongo, a veces no me la pongo, pero yo quería hablar otra cosa. Esto nos priva precisamente, hay cosas terribles que no podemos soportar. Las AFP. Claro. Las AFP. Acabo de tener un caso, ¿tú sabes cuánto cobra un señor de pensión de 30 años de haber trabajado en el Ministerio de Agricultura? 10 soles. ¿10? No es posible. Ah, te lo pruebo. ¿Y en la ONP cuánto hubiera cobrado? 500. ¿Por qué no se quedó en la ONP? Porque no puede regresar, porque lo obligaron a pasarse a la AFP. Que hay muchísimos casos, ¿eh? Hay muchísimos casos. 10 soles 20. ¿No está exagerando un poquito? ¿No se olvida de un cero? Y recordemos, Fernando, que esa si tengo que jurarlo, lo juro. Parte del problema que tienen en Chile.
O sea, en Chile el asunto empezó por el incremento de los pasajes del metro, sí, pero siguió por una serie de derechos conculcados a los chilenos y chilenas, como por ejemplo el tema de las AFPs. Yo me quedé sorprendido Chile, de escuchar aquí al señor López Aliaga, que no es un revolucionario, lejos de eso, hablar más o menos igual que usted, Fernández Chacón. Yo le puedo traer todos los materiales y documentos donde pruebo que el señor tiene 30 años de aportación mándelo, en agricultura y que cobra, y le puedo mandar el ¿cuál es la voucher, razón? ¿Qué razón puede haber? No sé por qué trampa le han hecho, lo que sé que le pagan 10 soles. Pero es una trampa Claro, como la de su correligionario de Junín, porque cobrar 10 Usted soles... es empecinado. No, sí, pero que me he quedado Usted me quiere sorprendido. moler los últimos días de campaña. No, yo Sí, no. pero digamos, sí, por si hay un conjunto de cosas, ¿no? Que la Contraloría haga control concurrente, no posterior. Eso es lo que hacen ahora con Nelson Schack. No. Yo Eso es lo que nos ha asegurado Nelson Schack. cuando así era alcalde, lo pedía y no querían. Pero no era Nelson Schack, pues. Tenemos ahora alguien- Pero yo hablo con alcaldes, no quieren, no se atreven. Hagamos control concurrente. Y otro asunto es que la Contraloría, hoy por hoy, que tenía potestad sancionadora, no la tiene más. Se la han y no la tiene el más tribunal, porque el Tribunal claro. Constitucional emitió un fallo que le retira la potestad sancionadora. Pero ojo, se la retira hasta que se legisle respecto de esa potestad sancionadora, hasta que el Parlamento se ocupe de reglamentar esa potestad sancionadora. ¿Y sabes lo que pasó, Fernando? Se pasó que todos se zurraron en eso. Sí. Hace más de 2 años que esto pasa y nadie ha dicho nada en este Congreso, en el Congreso que fue disuelto. Entre otras cosas, por eso es que queremos estar ahí en Juntos por el Perú. Queremos corregir esto, algo tan sencillo, en lo que también podemos estar de acuerdo, por supuesto. O sea, la Contraloría necesita una potestad sancionadora para... Yo conozco varios casos administrativamente ya fallados, encontrando responsabilidad administrativa en funcionarios. Y esos funcionarios hoy por hoy ya están yendo al Poder Judicial a decir, bueno, como no hay potestad sancionadora, esto tiene que revocarse. Y siento que hay un tema grave. Y señor Macías, Sí, para no, pasar a otro tema. Te comentaba, hablaba con el candidato presidencial Franco Parisi a Chile, el candidato chileno, y me decía que la propuesta de ellos es llevar a los aportantes de las AFPs a los directorios de las AFPs. Porque ellos tienen que mirar cómo esos dineros que se recaudan de las pensiones luego son prestados a los bancos propietarios de las AFPs a unas tasas y a unos beneficios distintos a los que recibe el propio aportante. Entonces, si esto está pasando en un país en llamas... Bueno, no solo eso, Manuel, no solo eso, sino que además esos bancos después patrocinan campañas hasta por $3.600.000. ¿no? Bueno, trabajo van a tener. Esos son los que declaran y los que no declaran. Si queremos... Con estos si queremos. temas van a tener. Hemos hablado sobre corrupción, lo cual es particularmente repugnante porque se ejercía siempre por funcionarios que 330.000 representan al Estado y millones por de- empresarios que tienen ingresos Absolutamente. privados. Pero hay una preocupación, por lo menos igual, sobre la delincuencia, que es practicada en otros ambientes y que ha dado lugar a esta idea producida por el gobierno actual y expresada por su ministro del Interior de crear una unidad policial específicamente dedicada a delincuencia practicada por extranjeros. Yo quiero conocer la opinión del ex procurador sobre este tema, luego la del señor Fernández Chacón y luego la del señor Macías, y no es que no sospecha quién piensa qué sobre el tema, pero yo lo dejo hablar, señor Arbizu. A ver, Fernando, yo creo que hay muchísimas propuestas populistas de los distintos gobiernos que ven reducida su popularidad en las encuestas y esta es una más de ellas. O sea, te voy a decir por qué. Yo creo que el gran problema del ingreso de extranjeros en el último tiempo tiene que ver con políticas migratorias, no tiene que ver con la inseguridad necesariamente. Es decir, a mí nadie me ha podido demostrar hasta hoy, ¿no?, que hay un incremento del crimen relacionado estrictamente con la presencia de extranjeros en el país. Hay, sin duda, criminalidad relacionada con ellos, pero eso no ha hecho, ¿no es cierto?, por lo menos hasta donde yo conozco las estadísticas, que esto crezca de manera absolutamente dramática. Lo que sí está pasando, y sí está pasando de manera terrible, permanente, es que hay una preocupación cada vez más creciente porque estas personas llegan a veces mucho mejor preparadas que muchas personas aquí, porque mucha gente aquí no puede ni siquiera terminar la secundaria, ¿no es cierto?, y tiene que competir con gente que viene con la misma edad a competir en mejores condiciones, ¿no?, por un puesto de trabajo.
Entonces, aquí se mezclan un montón de deficiencias del sistema que permite que los ciudadanos y ciudadanas peruanas no accedan a derechos como deberían. Pero ¿por qué sería una mala idea que cualquiera sea la situación real y los datos, se cree un cuerpo policial específico para la delincuencia practicada? Porque para eso, Fernando, lo primero que hay que hacer es demostrar que efectivamente eso va a ser de utilidad, ¿no? Y yo, hasta ahora, espero que la comunicación sea, digamos, otorgada al pueblo peruano dentro de pocos días. Pero hasta ahora nadie ha dicho cuál es la razón para que eso sea una prioridad. Yo creo que antes que eso, la prioridad de la policía y la prioridad del Ministerio del Interior debería ser que la policía llegue a controlar y a atender las denuncias de los ciudadanos y ciudadanas. Recordemos que hace 2 semanas o 3, una mujer en el Agustino, ¿no es cierto?, llamó a la policía que estaba a una cuadra de su casa porque estaba siendo agredida por su ex esposo. Y la policía llegó 2 horas después, cuando ya había... tanto le habían matado a ella y a 3 de sus hijos. Podemos pensar cuál es el problema entonces. El problema son los venezolanos. El señor que cometió ese crimen era un peruano. Entonces, ¿qué está pasando con la policía? ¿Por qué no está llegando a tiempo? Porque no hay protocolos serios y porque esos protocolos no acarrean sanciones hemos escuchado graves. Su punto de vista. Señor Fernández Chacón, ¿qué escucha decir usted, que es un hombre en contacto con el pueblo, con los vecinos, que no establece distancias arrogantes? ¿Qué le dicen sobre este problema? Este es horario prohibido de las cosas, para hablar groserías. Si yo pudiera traducir todo lo que dice la gente de los políticos, de la policía. No, pero le estoy preguntando específicamente del tema de los venezolanos. Los venezolanos. Primero, ¿por qué hay 1 millón de venezolanos acá? ¿Cómo entraron? Así tan fácilmente. Bueno, la razón última, no, es un sabe desastre, bien, la política. tiene que ver con el régimen político venezolano. Esa es una razón. Que algunos de su partido no dejan de manifestar alguna simpatía, y creo que el suyo también, señor Arbizu. Aprovecho para mencionar, por ejemplo, a la señora Alvite. Esa es una razón. Es la razón de fondo, que hay un régimen fallido y corrupto. Está bien, ¿y por qué no se fueron a los Estados Unidos? ¿Por qué vinieron para acá? ¿Por qué a los Estados Unidos se fueron más que 80.000? Y no 1 millón acá. Mucho más lejos. Bueno, pues porque sencillamente, porque sencillamente acá le encargaron a Cocinque que le abra la puerta a todo el mundo y entró todo el mundo. Y le abrió. Y le dijo, hay que hacer el Club de Lima o la Comisión de Lima, y hizo el Club de Lima. Hay que reconocer a Guaidó, y que reconoció a Guaidó. Bueno, ese servilismo es lo que paga las consecuencias después. Está desconociendo que el Perú tiene un candidato a la Secretaría General de la OEA, pese a que Estados Unidos pide que lo retiremos. Reconozca también eso. Esa es otra discusión. No, es la misma. Estoy hablando... Es la misma, porque está usted sugiriendo que el Estado... Lo que estoy sugiriendo es que se ha tenido que tener otra política. A los Estados Unidos. Y ese discurso muy antiguo no tiene necesariamente aplicación. Fernando, la prueba es el candidato peruano... Lo que te estoy diciendo es otra cosa. Acá ha habido una mala política migratoria. Una mala política, muy servil. ¿Usted hubiera querido más represión en la frontera? No. Yo hubiera ordenado la venida de los compañeros venezolanos. Lo hubiera ordenado. ¿Compañeros son? Bueno, algunos son compañeros, otros no. Pero los compañeros son los que... Bueno, diríamos, entonces rectifico, hubiera ordenado la venida de los venezolanos. Como también pasó en el 80 y tanto con los cubanos. ¿Correcto? Entonces, acá se ha dejado entrar a todo el mundo. Se deja entrar. ¿Y con qué estatus? Acá los vemos al lado pidiendo estatutos de refugiados en su mayoría. Claro, solicitantes de refugio. Sí. Porque hay un programa en las Naciones Unidas que tiene que subvencionar eso y no lo hacen. Bueno, y no magníficas explicaciones, pero frente a la decisión de la policía, su opinión. A mí me parece que es eludir la responsabilidad que tiene la policía. Asumamos que este país está quebrado por la corrupción. Bueno, pero asumamos que las instituciones, con la creación de un porque las instituciones están en crisis. Inédito en el Perú. Pero igual fueron las Águilas tal, el grupo tal, todos eran por acá. Para la delincuencia en general. No. Acá la particularidad es que se va a dedicar a la criminalidad específica. Entonces te aplicaría que al cierre determina la conciencia. Vamos a esperar cómo actúan y después tendremos una cosa más acá. Te voy a adelantar. Van a tener el mismo destino que han tenido todas las instituciones organizadas, con nombres muy rimbombantes y que no han acabado en nada. Prueba de ello que la delincuencia llega al extremo que... Pero entonces sí o no respecto de este cuerpo policial. Hay que verlo. Yo le auguro que no va a tener ningún éxito. ¿No va a votar en abstención en el Congreso? No. También la abstención también es un voto político. Sí, pero
realmente esperamos que usted... No, yo lo que le digo revolucionario. que estoy cansado que cuente que nombren cuerpos especiales para esto, para lo otro, y el resultado es el mismo. A ver, señor Macías, ¿usted también se abstendría? Totalmente a favor. Aparte, yo quisiera cambiar la forma de hacer política en el Perú. No te abstengas. Di sí o no y di por qué dices sí o no. Y di cómo lo haces de mejor manera. ¿No es cierto? Hay que cambiar las formas políticas. Pero estoy totalmente a favor de lo que está pasando. Cuando yo fui alcalde de Miraflores tenía 3 millones de turistas extranjeros al año. Y los extranjeros, no todos eran positivos para la ciudad. Muchos venían por tema de drogas, por tema de trata de personas, por tema de menores, es decir, muchas cosas Turismo negativas. sexual, ¿ah? Y yo habían algunas calles de Miraflores un poco dudosas, ¿ah? Y yo hice un serenazgo de turismo, con gente que hablaba idiomas, con gente que tenía digamos, una especialización, y pudimos combatir directamente los problemas de esos extranjeros. Ahora, te lo digo como penalista. Te lo digo como una persona que ya tiene 30 años en política. Es necesario un cuerpo especializado que entienda criminalísticamente cómo son las prácticas delincuenciales de los extranjeros. Pero para eso lo más sensato no es tener colaboradores venezolanos, los viejos informantes de la policía, en vez de estarlos cacareando al aire. Yo me refiero que este cuerpo especializado que conozca desde el punto de vista criminal los usos, las maneras y las formas. Para eso hay informante, establecer contacto con la gente. A ver, Fernando, yo también soy penalista. A ver, pero yo quisiera terminar. A ver, pero permíteme terminar. Esa labor de inteligencia que tú dices es importante. Yo hablo del tema operativo. En Venezuela se ha reducido la criminalidad. Qué raro, ¿no? Menos gente, menos criminales, menos gente pobre, sí, y más palos y militares en la gente matando al que se porta mal. Yo hablo que dentro de un esquema de protección y marco de derechos humanos tenemos que defendernos, porque estamos realmente expuestos a un tipo de criminalidad muy agresiva. ¿Usted cree que sus electores peruanos en Italia estarán contentos de oír? Hay casi 200.000 peruanos ahí, 160.000 en Chile, 200.000 en Argentina. ¿Qué le parecería que se cree una unidad policial argentina o chilena para investigar a los delincuentes extranjeros? Ya que lo preguntaste, por ellos estamos viendo el distrito electoral número 27. Pero que no sepan que usted es favorable a ese tipo de cuerpos policiales. No. Es que tú estás pensando en una especie que está puesto, no es así. Esto es diferente. Tengo la experiencia como alcalde de Miraflores de el conocimiento que tiene que tener el tipo de criminalidad. De acuerdo, pero nunca salió a decir usted en la plaza central de Miraflores que había un cuerpo especial para controlar a los turistas extranjeros. Los tenía. Era clandestino. Hay cosas que no. Estaban en patrulleros previamente identificados. Yo me acuerdo, Fernando, de algunos problemas en Miraflores con la captura de algunos presuntos malhechores que terminaron siendo personas que caminaban o que iban en bicicleta por Larcomar. Pero ese no es el problema. Yo creo que eso se notaba que no eran extranjeros. Eso no es importante. Y esa era la Policía Nacional. Eso no era la municipalidad. El problema, claro, no estamos hablando de ese caso concreto, estoy poniendo un ejemplo, pero me preocupa muchísimo el discurso de Manuel en el sentido de lo siguiente. En el derecho penal precisamente existe una tendencia, una teoría, que es el derecho penal del enemigo, ¿no es cierto? Al sujeto, al criminal, ¿no? Reduzcámosle todos los derechos, incluido, por ejemplo, una jurisdicción especial para investigarlo, para saber cuáles son su modus operandi y de repente también, ¿no? Para investigarlo y procesarlo. Eso es, tiene su origen en Carl Schmitt. En Carl Schmitt, el ideólogo nazi. O sea, el derecho penal del enemigo es un poco de teoría nazi. Yo creo, sinceramente, que aquí hay un problema, como lo decía Enrique, hay un problema de origen que tiene que ver con el presidente Kuczynski, que es el iniciador de este gobierno, ¿no es cierto? Alguna crítica tiene que hacer su vicepresidente, que ahora es presidente de la República. Yo recuerdo que pocos estuvieron contra esa decisión. El gran problema, y que las izquierdas que ustedes representan siempre hablaron del internacionaliscionalismo, en particular la patria grande. Nosotros queremos que venga todo el que quiera venir. Se opuso a esa política de hospitalidad. Pero si empieza a llegar 1 millón de personas de manera intempestiva en un periodo cortísimo y viene a competir con personas que están
menos preparadas que las personas que vienen, ¿no es cierto?, algo tiene que modificarse esa política migratoria, evidentemente. Señor, pero es un problema de origen. ha escuchado dos puntos de vista. Sí. Usted está en el medio. Usted decide la votación. No. ¿Cómo vota en el Congreso? ¿Sí o no? No soy neutral, lo que te digo es que el ser termina conciencia, que hay que hacer, Es que una hasta bella ahora han frase de fracasado. Hegel y Marx, pero Más por aplíquela, aquí, más por allá, concretice, propuestas compañero. aquí, propuestas allá, lo concreto que la inseguridad reine en el país antes que llegar incluso Pero los esta venezolanos. propuesta es positiva. No tiene pie ni para cabeza, hacer- quiere reacomodarse entonces con- está contra. Votó no finalmente. Totalmente. Costó trabajo. pero Bueno, cuenta mi voto en Mira, contra. Mira, Fernando. Cuenta mi voto se en ha quedado contra. solo, señor Macías. Sí, 2-1. Sí, pero solo acá. Pero súper acompañado por la gente, porque en Lima, en Punta Negra, hace unos días, 124 detenidos, 80 no pasaron la prueba. En el Hotel Rojo. Exactamente. Pero no por razones Mira, yo políticas, te Rojo, aseguro Rojo, sí. que si también Hotel en la Rojo. Argentina, en Buenos Aires 80, o en Santiago hacen una votación así con los peruanos, va a salir lo mismo. Pero mientras hablamos ahorita, hay víctimas peruanas a manos de estas mafias y estos delincuentes. Hay que pararlo. Uno tiene que defender Pero a su ¿quién pueblo. dice que no hay que parar? Perdóname, Manuel, pero Entonces, me parece ¿quién dice que no hay que pararlo? Me parece bien Bueno, grave. hemos Es un populismo bien grave. Hemos del país. comprendido Me parece un populismo los bien puntos grave. de vista. Hay que expulsarlos del país. Hemos comprendido los ¿A puntos de quién? vista. A los delincuentes. Pero a los Claro, delincuentes sin duda. peruanos también hay que expulsarlos, Bueno, a ¿a los dónde los quiere chilenos, expulsar? a los Venezuela? colombianos, ¿A Venezuela? a los ¿A dónde delincuentes los con quiere corbata también. Ya, pero ¿a dónde los A la quiere Venezuela expulsar? que ya ha reducido sus índices de criminalidad, ¿no? Que donde quiera. Bueno. Que lleven a Frontón y que vuelva García. Muchas gracias por su presencia Muchas gracias, acá. Fernando. Vamos a recibir ahora a un penalista de oficio y de raza. Yo también soy penalista. Así que vamos a ver que Yo pateo todos penales. Son todos son penalistas acá. Todos patean Muchas gracias penales. por su presencia. Recuerdo que son Julio Arbizo, número 5 Número 5, JP. por el Perú, el señor Fernández Chacón, no se sabe si Carlos o Enrique, también sobre este tema que hay quiera, abstención. Fernando. También son Algunos lo neutros en llaman eso. Carlos, otros neutro también es. Señor Fernández Chacón, número 1, alias Chaparrón, ¿no? Chaparrón, cochero, varias chapas tengo. Cochero de Drácula, que no le llamaban. También, sobre y todo. cochero solo también. Cochero solo también, mejor que de Drácula. Y Manuel Macías, número 7 Siete. de Somos Perú. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Fernando. Hacemos una pausa y recibiremos a Carlos Rivera, abogado de la ONG IDL.